A ver cómo sale todo. Bienvenidos chicos y chicas a una nueva clase de Preuniversitario Popular Antumapu, Comprensión de Lectura 2021. Ya se saben de sobra las normas de convivencia de la clase, participen harto como siempre. Para comenzar la clase, ¿cómo se sienten en la escala de la Roja Femenina que tiene un partido amistoso con Colombia este sábado a las 7 de la tarde? Sábado, 7 de la tarde, la Roja Femenina enfrenta al seleccionado de Colombia. ¿Cómo llegan de ánimo al inicio de esta clase, chicos y chicas? Génesis número 7, excelente, como la Tiani. Cata Ferrari como Yanara Aedo, excelente, mi jugadora favorita de la selección junto con la Javi. Luis número 9, ¿por qué Luis? ¿Qué pasó? Ánimo, ánimo. ¿Qué le ocurre? Vengo de full tocar y me duele la boca. Tocar clarín. Ay, ay, ay. Buena aclaración, porque si no se puede malinterpretar. Excelente Isidora, manda el 1 y el 5, me alegro mucho de que llega de buen ánimo. Todos los días lo mismo dice la Cata. Sí, Luis, ¿cómo va a estar tan cansado todos los días? Bueno, igual cansa harto tocar. Yo nunca he tocado clarinete, pero antes tocaba más guitarra, igual uno se le cansan las manos, todo. O sea, no clarinete, clarín. Excelente. Muy bien, chicos y chicas, les mandamos mucho ánimo, mucha fuerza, mucha energía para esta semana y para la clase de hoy sobre todo. Antonia dice entre 1 y 9, porque estoy estresada con que tengo que hacer puros videos como trabajos finales y quiero puro pegarme un tiro. Ánimo, Antonia, mucho ánimo. Bueno, por lo menos los videos de repente, bueno, es harto trabajo, pero lo que queda, el resultado siempre es bonito, así que eso es bueno, por lo menos. A mí nunca me pidieron hacer un video en el colegio, pero sí, quizás me hubiera gustado, no sé, la verdad no sé. Bien, chicos y chicas, damos comienzo a la clase entonces. Hoy día continuamos con la materia que comenzamos la semana pasada, que eran los textos literarios. Dentro de los textos literarios nos encontramos con tres géneros que son el género narrativo, el género lírico y el género dramático. Género narrativo, ya sabemos, ¿no es cierto?, un relato de acciones que se desarrollan por los personajes en un determinado espacio y tiempo posible, en un contexto, constituyendo un mundo ficticio. Se crea un mundo dentro de la narración donde los personajes realizan acciones una tras otra en una secuencia temporal. Teníamos el género lírico, que son los poemas, se caracterizan por expresar la subjetividad del emisor, manifestar el estado de ánimo mediante la interiorización del mundo objetivo, cómo se ve desde mi punto de vista interior las cosas que nos rodean. Y por último teníamos el género dramático. En el género dramático estamos hablando de las obras de teatro. Básicamente tenemos los guiones de teatro y cuando esos guiones son representados ante un público. Todo texto dramático posee la virtualidad teatral, es decir, que fue escrito para ser representado ante un público en un escenario, ¿no es cierto?, durante una obra. ¿Cuáles son las funciones que dominan en estos tres géneros? En el caso del género narrativo, domina la función referencial. En el caso de la función emotiva o expresiva, es para el género lírico, domina en los poemas, domina la función emotiva o expresiva. Y por último, el género dramático. En el género dramático domina la función apelativa o conativa, ya que el drama, las obras de teatro, tratan de impactar en el espectador, tratan de conmover al espectador para que llore, para que se ría, para que sufra, se meta en la obra, etcétera, etcétera. Dijimos también de que el emisor de cada obra de cada género se trata de el narrador para el género narrativo, ese es el emisor del género narrativo, el narrador del texto, dentro del texto.
El emisor para los poemas es el hablante lírico, el poeta o la poetisa, perdón. Y por último, dentro del género dramático, hablamos del hablante dramático como el narrador de la obra de teatro, por decirlo de una forma. Vimos también la última clase sobre los grandes temas y los tópicos literarios. En la literatura hay tres grandes temas que se subdividen en categorías. Tenemos el amor. Dentro del amor encontramos las siguientes divisiones: el amor sensual, el amor imposible o irrealizable, el amor idealizado, donde nos encontramos que la persona amada es considerada superior en todo ámbito, el amor tirano vinculado a los celos, amor como liberación, amor místico o amor a Dios, y el amor filial, es decir, hacia los hijos o hijas, entre padres y madres e hijos e hijas. Tenemos la muerte también como uno de los grandes temas de la literatura. Y por último, el viaje. En el viaje también encontramos diversos subtemas, como pueden ser el viaje físico, que es básicamente el desplazamiento, el movimiento de un lugar a otro, el viaje a los infiernos, el viaje interior, que tiene que ver con un desarrollo psicológico, un traslado mental o subjetivo vinculado al crecimiento, al desarrollo psicológico de un personaje. El viaje mítico, que implica el regreso al inicio del mundo o la vida humana. Y por último, el viaje iniciático, que nos habla de una superación de pruebas para pasar de un periodo o época de la vida a otro. Cuando una persona se transforma de adolescente a adulto o de adulto a ser una persona de mayor de edad, por ejemplo, tenemos un viaje inicial. Luego teníamos los tópicos carpe diem. Los tópicos son lugares comunes, tradicionales, que son convertidos básicamente en clichés que se reiteran a través del tiempo. Tenemos los tópicos del carpe diem, aprovecha el día. Colige Virgo Rosas, que dice que hay que aprovechar la juventud, pues es breve, y se traduce como muchacha coge las rosas. Locus amoenus, o lugar ameno, un lugar paradisiaco e ideal. Beatus Ile, feliz aquel, una persona que tiene muchas cosas que lo hacen feliz. Qué feliz es aquel persona que se gana el quino, por ejemplo, no sé, por dar un ejemplo ridículo un poco. Ubisunt, o dónde están, que son preguntas retóricas, preguntas que se hacen para preguntar dónde están personas que estaban en el pasado o cosas que estaban en el pasado. ¿Dónde están los caballeros de la mesa redonda que buscaban la justicia y defendían a las doncellas, etcétera, etcétera? Son preguntas retóricas que nos hablan de dónde están aquellas personas. En Chile, los detenidos desaparecidos, las familias ocupan mucho el dónde están para referirse a dónde están mis hijos, mis nietos, mis parejas que fueron asesinados y detenidos, desaparecidos en dictadura, por ejemplo. La falsa modestia, obviamente una humildad aparente, en donde básicamente nos queremos ganar y elevar nuestras obras. El mundo al revés, donde ocurre todo lo contrario de lo que se ha esperado. Y la edad de oro, que nos habla de una visión idealizada eh, de alguna época en que todo era bueno y perfecto. Vamos entonces con preguntas, chicos y chicas. Como siempre, todo se entiende mejor con preguntas. En este caso, les voy a mostrar diferentes fragmentos y ustedes me van a decir qué tipo de tema, de gran tema o de tópico literario nos encontramos. Vamos con el texto 1. Un fragmento de El sastrecillo valiente de los hermanos Grimm, que dice: el sastrecillo se abrochó el cinturón y se dispuso a salir al mundo, ya que pensaba que su taller era demasiado pequeño para su valentía. Entonces se puso valientemente en su camino y como era delgado y ágil, no sintió ningún cansancio. El camino le condujo a una montaña, y cuando hubo alcanzado la cumbre más alta, se encontró con un inmenso gigante que descansaba apaciblemente en el suelo. Este fragmento nos permite inferir de que es un viaje del tipo
interior, viaje iniciático, viaje físico, viaje mítico o viaje final. Génesis dice un viaje mítico. Alternativa D. ¿Qué dicen los y las demás? Johnny también dice viaje mítico. Isidora también dice la alternativa D, viaje mítico. Me voy a devolver una diapo para mostrar las definiciones nuevamente de lo que son los tipos de viajes, ¿ya? Eh, Bien, tenemos que el viaje mítico nos habla de un regreso al inicio del mundo o la vida humana. En el caso de los viajes míticos, estamos hablando de viajes al origen del mundo o de alguna parte del mundo. Cuando hablamos de viajes míticos, nos referimos a las leyendas que nos explican el origen, por ejemplo, de los mares, de los ríos, de la tierra, de los planetas, etcétera, etcétera. Viajes míticos podemos encontrar cuando nos explican, no sé, la leyenda de Tenten y Kaikaibilú, que no es cierto, nos explican cómo se crearon los mares y las montañas. Viaje mítico sería el Génesis de la Biblia, cuando nos muestran cómo Dios crea en 7 días todo el universo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no sería viaje mítico en este caso. No estamos regresando al inicio del mundo o de la vida humana. Estamos en otro tipo de viaje. Puede ser viaje interior, viaje iniciático, viaje físico, bueno, y viaje final no existe, es un distractor. ¿Con cuál otro tipo de viaje se inclinarían? Ya sabemos que el viaje mítico tiene que ver con volver al origen del mundo o de la vida humana. También descarto viaje final, porque no existe, básicamente. Alberto dice la C, viaje físico. Nicole se inclina por la A, viaje interior. Ah, no. Sí, viaje interior. Johnny también dice viaje físico. Bien. En este caso, chicos y chicas, ¿con cuál viaje me quedo yo? Yo me quedo más bien con un viaje de tipo iniciático. Viaje iniciático. ¿Por qué? La cosa es que, sobre todo por lo que sale en la primera frase de este párrafo, nos habla de que el sastrecillo, bueno, se abrocha el cinturón y se dispone a salir al mundo porque pensaba que su taller era demasiado pequeño para su valentía. Esto nos habla de un personaje que obviamente lleva toda su vida siendo sastre en un pequeño taller y pero esta persona además es muy valiente y quiere demostrar su valentía. Por lo tanto, inicia un viaje que obviamente es un viaje físico. Lo vemos que camina por una montaña, o sea, camina hasta llegar a una montaña. Pero no es tanto el viaje físico lo que importa, sino eh, el desarrollo como que va a cambiar y va a dejar de ser un sastre y va a empezar a ser el sastrecillo valiente. En este caso, estamos hablando más de un viaje iniciático, mediante la superación de pruebas o etapas, por ejemplo, enfrentar al gigante de la montaña, él va a dar un cambio en una época o periodo de su vida, va a dejar de ser el sastre y va a ser el sastrecillo valiente después de enfrentar al gigante, por ejemplo. Por lo tanto, yo me inclino con viaje iniciático. Si bien hay un viaje físico, el texto nos habla de un viaje físico que camina hasta una montaña,
la sube, pero ahí se encuentra con un gigante. Por lo tanto, no está hablando de un desafío o una prueba o una dificultad que él va a superar y con eso va a cambiar una parte de su vida. Se va a desarrollar de otra forma. Por lo tanto, estamos hablando de un viaje iniciático. El sastrecillo va a cambiar va a pasar de una etapa de su vida a otra a través de del enfrentarse a pruebas. ¿Había un viaje físico? Sí, pero yo creo que lo más importante de este párrafo es que el sastre se enfrenta a pruebas que lo van a hacer cambiar y pasar a una etapa superior de su vida. Ya no solo va a ser un sastre, va a ser el sastrecillo valiente. Vamos con el segundo texto. Este segundo texto nos pide identificar qué tipo de amor está presente en el poema. Y el poema, Afecto 2, de Sor Francisca Josefa del Castillo, dice: Mi amado para mí es todo deseable. ¿Quién es tu amado, oh alma? ¿Quién es este amado? Dios. Y hombre, cordero candidísimo, teñido en su sangre, abrazado en el fuego de amor. Y todo se te da, alma mía, oh, qué locura es desear otra cosa, pues fuera de él solo hay males. ¿Qué tipo de amor se expresa en este poema? Amor idealizado, aquel amor donde el ser amado es superior en todo aspecto. Amor filial, que se refiere al amor que uno siente hacia sus hijos o hijas. El amor místico, que tiene que ver con el amor a Dios. El amor sensual, obviamente referido al amor más físico. Y por último, amor imposible. Amor que no puede ser realizado o correspondido. Génesis dice B, Cata y Johnny se inclinan por la C. Y si también la C. Génesis se arrepienta y se cambia a la C. Excelente, chicos y chicas. En este caso estamos hablando de un amor místico porque es un amor a Dios. O sea, fuera de él, fuera de Dios, solo hay males. Mi amado es todo deseable. ¿Quién amas tú fuera de Dios si solamente Dios es lo bueno? Por lo tanto, y además por el título, o sea, sí, por el título de la persona que escribe el texto, es una, sí, exacto, Cata, decía Sor. Sor es un título de eclesiástico, un título de la iglesia. Por lo tanto, este es un poema que escribió una monja, básicamente, y por lo tanto es muy fácil entender de qué está relacionado con amar a Dios y a nadie más. Así que nos quedamos con amor místico o amor a Dios. Vamos con el siguiente texto, un fragmento de Juan Salvador Gaviota. Nos preguntan por el tipo de viaje. El texto dice, el fragmento dice, una sister, exacto. ¿Qué nos dice el texto 3? Juan Salvador Gaviota pasó el resto de sus días solo, pero voló mucho más allá de los lejanos acantilados. Su único pesar no era su soledad, sino que las otras gaviotas se negasen a creer en la gloria que les esperaba al volar, que se negasen a abrir sus ojos y a ver. Aprendía más cada día. Aprendió que un picado aerodinámico a alta velocidad podía ayudarle a encontrar aquel pez raro y sabroso que habitaba a 3 metros bajo la superficie del océano. Ya no le hicieron falta pesqueros ni pan duro para sobrevivir. Aprendió a dormir en el aire, fijando una ruta durante la noche a través del viento de la costa, atravesando 150 kilómetros de sol a sol. Con el mismo control interior, voló a través de espesas nieblas marinas y subió sobre ellas hasta cielos claros. ¿Qué tipo de viaje domina? ¿Cuál es el tipo de viaje que realiza el protagonista esencialmente? Luis dice la D, Cata se inclina por la A. Viaje físico, la Cata. Viaje interior nos escribe Luis. Johnny también se inclina por viaje interior. Génesis se inclina como la Cata por el viaje físico. ¿Alguien más?
Luis dice Civil War. Eh, ¿Alguien más que elija una preferencia? Team Iron Man. Bien. ¿Con cuál me quedé yo en esta, en este texto? Yo me quedé, igual que los chicos, con la alternativa de viaje interior. ¿Por qué viaje interior y no viaje físico? ¿Ya? Les voy a dar mi explicación. Obviamente aquí Juan Salvador Gaviota sí realiza un viaje físico. Se aleja de los acantilados y va a volar mucho más allá. Pero lo que domina, lo que es más importante en el fragmento, no es tanto que haya recorrido 150 kilómetros de sol a sol, sino que es lo que aprendía más cada día. Y lo que más le enojaba no era que estuviera solo porque se fue a viajar, sino que las demás gaviotas se negasen a creer en la gloria de volar, a abrir los ojos y a ver. Por lo tanto, lo que domina en este texto es el viaje interior, el crecimiento psicológico personal del personaje, valga la redundancia, más que su distancia que haya recorrido. Es lo que él aprende al alejarse de la, ¿cómo se llama? No es la parvada, pero es eh, la manada de pájaros. Ahí se me fue como se dice en grupo de pájaros. Pero bueno, más que el viaje que recorre, es lo que aprende, es lo que logra desbloquear el crecimiento interior, el crecimiento psicológico, el que domina el párrafo. La Cata me pregunta que habla todo el texto de su viaje. Sí, habla harto del viaje, pero este viaje, bueno, obviamente hay una distancia recorrida, nos dice que vuela 150 kilómetros, gracias a que aprendió a dormir volando, ¿ya? En este caso, y yo me quedo sobre todo con la frase que dice, después de 150 kilómetros de sol a sol, nos dice, con el mismo control interior, voló a través de espesas nieblas y subió sobre ellas hasta cielos claros. En este caso, esa frase que nos habla del control interior quiere decir de que esta gaviota rompió el esquema de las otras gaviotas, dejó los acantilados, dejó de vivir gracias a los pescadores y a los panes duros para descubrir una nueva dimensión de lo que era volar. Obviamente voló caleta de tiempo, voló una distancia muy grande, pero lo más importante en este texto no es cuánto haya volado, sino cuánto aprendió al despegarse de su grupo de gaviotas. Entonces, lo que domina es que aprendía más día a día, aprendió que un picado aerodinámico, aprendió a volar durmiendo, aprendió a volar a través de las nieblas y subir sobre las nieblas a los cielos claros. Básicamente, él dominó el arte de volar, y eso es el viaje, es un viaje que domina el crecimiento psicológico en vez de la distancia recorrida. Excelente. Vamos con el siguiente. Nos preguntan el tipo de amor presente en el fragmento. Es un fragmento de La Amortajada de María Luisa Bombal que dice: mi pobre hija, te conocí a arrebatos de cólera, nunca una expresión desordenada de dolor como la que te impulsa ahora a sollozar, prendida a mí con fuerza de histérica. Es fría, es dura hasta con su madre, decían todos. Y no, no eras fría, eras joven simplemente. Tu ternura hacia mí era un germen que llevabas dentro y que mi muerte ha forzado y obligado a madurar en una sola noche. ¿Qué tipo de amor creen que está dominando en este párrafo? Antonia, Isi, Génesis, Cata se inclinan por la C. ¿Por qué triste? Yo no creo que sea triste, sino que la gente pensaba que la hija era un poco fría, un poco, no sé, osca, pero la verdad es que esta madre sabe que no es tan así, sino que simplemente la niña era joven. Nos quedamos aquí en esta con amor filial.
Filial viene de fili, que en griego es niño o niña. Así que estamos hablando de un amor hacia una hija. En este caso, la madre le expresa amor en este párrafo hacia su hija. Dice que si bien la gente pensaba que era histérica o no sé qué, ella sabía que esto no era así, que... sí, se murió, sí, verdad, no me había dado cuenta de eso. Claro, la mamá se muere, por lo tanto sí es un texto bastante triste. Toda la razón, Cata. Sí, pues, la muerte ha forzado y obligado a madurar en una sola noche, exacto. O sea, la hija se volvió adulta en una sola noche cuando se murió la mamá. Pero el texto nos habla de amor filial. Excelente, chiquillas y chiquillos. Súper. Texto número 5. ¿Qué tópico literario le da sentido al poema anterior? Sor Juana Inés de la Cruz, miró Celia una rosa. Miró Celia una rosa que en el prado ostentaba feliz la pompa habana, y con afeites de carmín y grana bañaba alegre el rostro delicado. Y dijo, goza sin temor de lado el curso breve de tu edad lozana, pues no podrá la muerte de mañana quitarte lo que hubieses hoy gozado. ¿Qué tópico literario estará dominando en este texto? Antonio se inclina por la D. Génesis también se inclina por la D. Cata también se inclina por la D. Isidora también igual la D, dice. Excelente, chicos y chicas. Muy bien. Este texto nos habla de el tópico Cólige Virgo Rosas, que quiere decir aprovecha tu juventud, pues es pasajera y se va rápido la juventud. Yo, de hecho, el año pasado tenía 18, ahora ya tengo 31. No sé cómo pasó, así que disfruten su juventud, chicos y chicas, porque se escapa muy rápido. Eso es básicamente lo que nos dice, sobre todo en el segundo frase, ¿no es cierto? Goza sin temor del hado, el hado es el destino, goza sin temor del destino, el curso breve de tu edad lozana, de tu edad joven, pues no podrá la muerte de mañana quitarte lo que hubieses hoy gozado. Es decir, que aprovecha ahora que eres joven para disfrutar, porque después si te mueres, la muerte no te puede quitar lo comido y lo bailado. Excelente, chicos y chicas. Ese era el tópico Cólige Virgo Rosas. Muy bien. Vamos entonces, continuemos con el género narrativo. Cuando hablamos del género narrativo, el género narrativo configura un mundo imaginario en el que un emisor ficticio, el narrador, relata acciones de personajes dentro de un contexto determinado. El género narrativo tiene elementos básicos que lo configuran. El autor del texto, del texto, el lector, el narrador, que vendría siendo el emisor ficticio, el emisor dentro de la obra, el narratario o receptor ficticio, que como veíamos la clase anterior, es como un público ideal, ¿no es cierto? Un público objetivo al cual el autor de la obra pretende que les impacte y les llegue su obra en ese momento, en ese contexto, en ese país, en esa sociedad determinada, ¿ya? Tenemos ese concepto de receptor ficticio, es como una persona, un público objetivo, como decía muy bien la Cata, si no me equivoco, en la última clase, son el tipo de personas a las cuales les gustaría más la obra en el contexto en que se escribe. Tenemos obviamente lo mismo que ya habíamos visto de los textos narrativos. Siempre van a haber personajes que realizan acciones en un tiempo y espacio y mundo determinados. Generalmente cuando hablamos de género narrativo nos referimos a mundos ficticios, mundos creados y no del estilo de textos como crónicas o autobiografías, donde son mundos concretos, mundos reales, ¿ya? Básicamente las típicas características del género narrativo. Narrador que relata las acciones que realizan los personajes
la secuencia de acciones que realizan los personajes en un determinado contexto. Eso. Función dominante, la referencial o representativa. Dentro de los textos del género narrativo vamos a encontrar la presencia de un narrador. El narrador no es lo mismo que el autor, sino que es la persona que va narrando, va contando los hechos dentro de la obra. El narrador no siempre, la mayoría de las veces, no es igual al autor. El autor escribe una obra, pero dentro de la obra es otra voz la que nos va contando lo que ocurre. No es la misma voz del autor, sino que es una voz creada para ir contando, emitiendo lo que va ocurriendo dentro de la historia. El narrador se puede clasificar de diversas formas. Se puede clasificar según su persona gramatical, según la participación que tenga el narrador en los hechos, según la focalización que tenga o según su grado de conocimiento, ¿ya? Cuando hablamos según la persona gramatical, hablamos de que es la clasificación del narrador si es que él habla en primera persona, en segunda persona o en tercera persona. ¿Cuál es la primera persona, chicos y chicas? Como siempre me responden en el chat. ¿Cuál es la primera persona? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es la primera persona en el sentido de los narradores? Yo, el yo, protagonista. Exacto. La primera persona gramatical es el yo o en plural nosotros, ¿ya? La segunda persona corresponde a, en la segunda persona gramatical tenemos el tú o en plural el ustedes. También la voz vieja de vosotros como ustedes, ¿ya? Y por último, la tercera persona es el él, ella, o también eso, esa, ¿ya? Ahí les puse en el chat las personas gramaticales. Primera persona, yo, o en plural, nosotros. Segunda persona, tú o ustedes. Y tercera persona, él, ella, eso o esa, ¿ya? Esas son las personas gramaticales. Por lo tanto, según el narrador, cómo esté contando los hechos, los puede contar en primera persona, como muy bien decía la Cata. Generalmente, cuando el narrador es en primera persona, el narrador es un protagonista de la obra, está metido dentro de la obra, es un personaje que participa de todas las acciones. Luego tenemos la segunda persona, que es tú o ustedes, cuando la persona habla hacia un tú. El narrador nos habla hacia un tú o ustedes. Y por último, eso o esa. Y si dice, espera que está limpiando, soy yo limpiando mis lágrimas después de ver Banana Fish. No he visto Banana Fish, no sé qué es. Bien, luego tenemos la clasificación de los narradores según su participación en la obra, en el texto. Es un anime. Ah, no lo he visto, no lo he visto. Y para llorar, no quiero llorar, así que creo que tampoco lo veré pronto. Según su participación en la obra, el narrador puede ser de dos tipos. Personaje, narrador-personaje, el narrador está dentro del mundo de la obra, dentro del mundo narrado, o es un narrador no personaje. Esto también se conoce como narrador homodiegético o heterodiegético. Cuando hablamos de homodiegético se refiere a que está en la misma historia. Diégesis, la palabra diegético viene de diégesis, que significa historia.
Por lo tanto, el narrador homodigético está dentro de la misma historia que está contando. Es un personaje y puede ser personaje protagonista, secundario o testigo. Tenemos esos tres tipos de narrador-personaje. Si el narrador es el protagonista de la narración, de la historia, si es un narrador, un personaje secundario en la historia, o por último, un narrador testigo, alguien que nos cuenta lo que va ocurriendo dentro de la obra simplemente. Pero no es como que no participa, no actúa. Él cuenta lo que vio. Y por otro lado, heterodiegético quiere decir que está fuera de la historia y es un narrador que no es personaje, no participa de las acciones ni del mundo descrito, narrado. Tenemos el tipo de narrador según focalización. Cuando hablamos del tipo de focalización, nos referimos a dos tipos principalmente. Focalización interna, cuando el narrador es un personaje y su focalización, ¿a qué nos referimos con focalización? Es como desde donde mira el narrador, donde pone su foco, como dentro de donde está narrando la obra. Cuando el narrador es personaje, siempre va a ser focalización interna, porque el narrador va a saber lo mismo que sabe el personaje dentro de la obra, ¿ya? En este caso, en la focalización interna, el personaje solo sabe lo que piensa él mismo dentro de la obra. No puede saber lo que piensan los demás, no puede saber hacia el pasado o hacia el futuro qué es lo que va a ocurrir o qué es lo que pasó, si es que no se lo contaron o no lo vio. En la focalización interna, el foco está puesto dentro del personaje, por lo tanto, el narrador solo sabe tanto como lo que sabría ese personaje dentro del mundo creado. Luego tenemos la focalización externa. En la focalización externa, el narrador sabe menos de lo que sabría el personaje. Solo conoce la objetividad perceptible. Cuando hablamos de focalización externa, nos referimos a un tipo de narrador como si fuera una cámara que muestra y narra lo que puede ver, pero no tiene idea de lo que piensan los personajes. En el caso de narrador de focalización externa, es un narrador que no es personaje y que solo describe lo que puede alcanzar, como si fuera una cámara que muestra y cuenta lo que ve, pero sabe menos que un personaje. Ni siquiera es un personaje para decir, oye, a mí me pasa esto con esto que vi, o yo me siento así. No, el narrador externo simplemente describe lo que se observa, pero no conoce lo que piensa ningún personaje, sabe menos que un personaje. Y por último, la focalización cero está relacionada al narrador omnisciente. La focalización cero es un narrador como un modo Dios. En la focalización cero, el narrador sabe más de lo que sabría cualquier personaje. En el caso de la focalización cero, es el narrador omnisciente o con grado de conocimiento total, en donde es un narrador que sabe todo. Sabe hacia el pasado, sabe hacia el futuro, sabe lo que piensan los personajes, sabe lo que va a pasar, lo que está pasando, sabe todo. Ese es el narrador con focalización cero, que tiene un grado de conocimiento total o omnisciente. Es el narrador modo Dios que sabe todo. Por último, el grado de conocimiento parcial se puede dar de dos formas, como narrador personaje o narrador objetivo. El narrador que es personaje, obviamente su conocimiento es parcial. ¿Y cuánto va a saber? Lo mismo que sabe el personaje que es. Por otro lado, el narrador objetivo es este como tipo de narrador que sería una cámara, como yo les contaba, que solamente narra lo que ve. Por lo tanto, el narrador objetivo sabe un poco menos que el personaje, sabe solo lo que puede observar, lo que está frente a esta cámara, por decirlo, que va describiendo, va narrando lo que ocurre, pero no sabe lo que piensa ningún personaje. Esos son los tipos de clasificación de los narradores, según la persona gramatical, según su participación en la historia y según su grado de conocimiento, también muy ligado a la focalización. Grado de conocimiento parcial o total, total asociado a la focalización cero, mientras que focalización interna o externa, interna para narrador personaje y externa para narrador objetivo. Esas son las clasificaciones de los
tipos de narrador. Vamos con ejercicios como siempre, chicos y chicas. En este caso tenemos que identificar el tipo de narrador según la persona gramatical, si es primera, segunda o tercera persona, el tipo de participación, si es que es un narrador personaje, u narrador no personaje, homodiegético o heterodiegético, en el caso de la participación, si es personaje principal, secundario o testigo. La focalización, que puede ser focalización interna, externa o focalización cero, y el grado de conocimiento, que es el narrador conocimiento parcial o total. Vamos con el ejercicio entonces, chicos y chicas. El fragmento dice así: todas las noches en el Gran Splendid de Santa Fe, Enid y yo asistimos a los estrenos cinematográficos. Ni borrascas ni noches de hielo nos han impedido introducirnos a las 10 en punto en la tibia penumbra del teatro. Ya, para comenzar, ¿qué tipo de persona gramatical estará presente en este narrador? El narrador, la voz que nos cuenta ese fragmento, ¿qué tipo de persona gramatical tiene? Génesis, Nicole dicen en primera persona. Primera también dice la Cata. Excelente. ¿Por qué primera persona? ¿Cómo identificaron que era la primera persona gramatical? Porque habla de nosotros. Enid y yo. Excelente. Por lo tanto, tenemos primera persona en plural. Nosotros. Excelente, Isidora. Muy bien, Isi. Primera persona plural, nosotros, porque habla de Enid y yo. Asistimos. También las conjugaciones de los verbos también nos explican el tipo de persona gramatical. Si fuera primera persona singular, diría yo asistí. Pero como dice asistimos, sabemos que es un nosotros. Excelente, muy bien, Isi. Según el tipo de participación, ¿qué participación tendrá este narrador? Tenemos que puede ser narrador, personaje o narrador no personaje, homodiegético o heterodiegético. ¿Qué tipo de participación tiene este narrador? ¿Personaje o no personaje? Cata dice homodiegético. Génesis dice heterodiegético. Homodiegético es que el narrador está dentro de la historia contada, heterodiegético que el narrador no está dentro de la historia contada. Homodiegético es narrador personaje, heterodiegético es narrador no personaje. En este caso, chicos y chicas, nos quedamos con que el narrador es del tipo homodiegético, que quiere decir que es un narrador personaje. El narrador forma parte de la historia. Él y Enid van a la obra, a las obras de teatro, por lo tanto, a los estrenos del cine. Por lo tanto, en este caso es un narrador personaje. ¿Qué tipo de personaje será? ¿Protagonista, secundario o testigo? Protagonista, excelente. La verdad es que el fragmento es muy corto, así que no podemos saber si es que es protagonista o secundario. A lo mejor el protagonista de esta obra es Enid y no el narrador, que no nos sabemos su nombre, pero es el yo, ¿cierto? A lo mejor puede ser protagonista o puede ser el personaje secundario, pero al menos sabemos que sí actúa, sí realiza acciones dentro de la obra, así que es narrador, protagonista, narrador, personaje, protagonista o secundario. Según el tipo de focalización, será focalización interna, externa o focalización cero. ¿Qué tipo de focalización tendrá?
Génesis dice externa. Cata y Easy me dicen interna. Anto también se inclina por interna. Muy bien, chiquillas. En este caso hablamos de focalización interna. ¿Por qué interna? Porque el foco está puesto dentro de un personaje. En el caso de focalización externa, hablamos de un narrador que no es que no es personaje. Por lo tanto, nos quedamos con la focalización interna. El foco está puesto dentro de una persona y no fuera, ¿ya? Está dentro de un personaje. Nos quedamos con focalización interna entonces. Y por último, grado de conocimiento. Si es que ya sabemos que el foco, el personaje, el narrador es un personaje y la focalización del narrador está puesto dentro de la mente de ese personaje, ¿qué grado de conocimiento tendrá? ¿Total o parcial? Grado de conocimiento, ¿total o parcial? En el caso de narrador objetivo, corresponde a uno de los tipos de conocimiento parcial, pero el narrador objetivo es un narrador que es objetivo, es decir, que no tiene su propia opinión. Cuando hablamos de narrador objetivo, nos referimos a este narrador que es como una cámara que no es un personaje, simplemente describe lo que ocurre frente a él. Por lo tanto, aquí nos quedamos con grado de conocimiento parcial, solo conoce parte de lo que ocurre en el mundo y conoce lo que él ve como personaje. Así que es narrador de conocimiento parcial del tipo personaje, no del tipo cámara, como sería narrador objetivo. Nos quedamos con esas respuestas para este ejercicio entonces. Persona gramatical primera, personaje es el narrador personaje, puede ser protagonista o secundario, pongámosle protagonista, de focalización interna y de conocimiento parcial. Conocimiento parcial porque conoce simplemente lo mismo que el personaje. Vamos con otro. Vamos con el siguiente. Tenemos que el texto dice así. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna y por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. Muy bien, chicos y chicas. Buena historia esa, dice la Antonia. Esta es la crónica de una muerte anunciada, si no me equivoco. Bien. ¿Qué persona gramatical está presente en este texto? ¿Primera persona, segunda persona o tercera persona? Tercera persona. Tercera. Excelente, chicos y chicas. En este caso, hablamos de tercera persona. ¿Por qué? Porque se refiere a Santiago Nazar como él. Él se levantó a las 5 de la mañana. Él había soñado que atravesaba un bosque. Por un instante, él fue feliz. Si bien no lo escriben, está implícito, queda claro de que está hablando de él o ella. En este caso, él, Santiago Nazar, se levantó a tal hora. Él hizo esto, él soñó esto. Por lo tanto, tercera persona, en este caso, es singular. Excelente. Según el grado de participación, este narrador será personaje o no personaje. ¿Qué creen ustedes, chicos y chicas? ¿Narrador personaje o narrador no personaje?
No personaje. Excelente, chicos y chicas. En este caso, el narrador no es personaje. ¿Por qué? Porque no, ay, no sé cómo explicarlo, pero no es un personaje de la obra. El narrador cuenta lo que les ocurre a los personajes, pero él mismo no está dentro de la obra, sino que él va describiendo lo que le ocurre a los personajes sin estar dentro de la obra. Así que no personaje. Según la focalización, chicos y chicas, exacto, heterodiegético dice, o no personaje. Según el tipo de focalización, ¿qué focalización tendrá el narrador? ¿Dónde estará puesto el foco desde el cual habla el narrador? ¿Será una focalización interna? No, no puede ser interna porque no es personaje. ¿Será una focalización externa o focalización cero? Génesis y Cata se inclinan por focalización externa. Cata se arrepiente y dice no, cero. Easy también dice focalización cero. Recordemos que la focalización, bueno, la interna obviamente corresponde con los narradores personajes. Los personajes tienen su foco interno. Dentro de su cabeza está su foco desde el cual hablan y narran la historia. En este caso, la focalización externa, entre externa y cero, ¿cuál es la diferencia? El cero no está, a ver cómo le explico. La focalización cero es un modo omnisciente. El narrador sabe todo y está en todos los lugares a la vez. En cambio, la focalización externa, como les decía, es como si un árbol nos contara lo que ve, o una cámara nos contara lo que ve, o no sé, por ejemplo, hay algunos textos que son bien buenos que el espejo de la pieza cuenta lo que ocurre en la pieza. Él tiene una focalización externa, porque solo puede ver lo que ocurre frente a él, pero si es que lo que ocurre fuera de la pieza no lo puede saber. En ese caso, el narrador con focalización cero sí lo puede saber. En este caso, nos encontramos frente a una focalización de narrador con focalización cero. Es decir, de que está presente en todos los lugares. No es que el foco esté puesto en un lugar y nos muestra lo que pasa frente a ese lugar, sino que el narrador ve todo lo que ocurre, sabe todo y está en todos los lugares a la vez. Un peluche también, un peluche puede ser una focalización externa. Si tenemos un peluche que está ahí en la pieza, y no sé, el otro día leía eh, un cuento muy bueno de un espejo que va contando como la historia de un matrimonio. Que al principio el espejo veía a la pura niña, la niña se producía cuando iba a la cita, llegaba contenta, estaba alegre, toda la cuestión. Después empiezan a pololear, después se casan y después el marido empieza a golpear a la señora. Y obviamente ella se para frente al espejo con el ojo morado, todo sangrante, y el espejo dice como, weón, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué erais tan feliz? Ahora estáis para la cagada. Pero todo lo que ocurre fuera de la habitación, el espejo no lo puede ver. En ese caso sería una focalización externa. Está dentro de la obra, pero fuera de los personajes. En cambio, la focalización cero lo sabe todo. Las vecinas lo saben todo, exacto. Bueno, las vecinas hacen correr la información. Es focalización interna, pero comparten todos los cagüines. Eso es lo tenebroso. Por último, el grado de conocimiento. Si tiene focalización cero, ¿qué grado de conocimiento tendrá el narrador? Ahí no sé cómo se escribe omnisciente. Omnisciente, creo que así. Exacto, siempre el narrador con focalización cero tiene conocimiento total. El narrador omnisciente, narrador modo Dios, como me gusta decirle a mí, tiene conocimiento total de lo que va a pasar. Es el narrador, en este caso, ¿cómo podemos saber de que tiene conocimiento total y que no es una focalización externa? Porque el narrador sabe todo, sabe que ese día lo iban a matar, sabe lo que soñó un personaje, sabe cómo se sienten los personajes, por un instante fue feliz, por lo tanto, en el sueño, por lo tanto, él
El narrador sabe todo, tiene conocimiento total, está en todos los lugares, está dentro de la mente de Santiago, está en el futuro porque sabe que al final del día lo van a matar. El narrador sabe todo lo que va a ocurrir, lo que ocurrió en el pasado, lo que piensan los personajes, lo que les va a pasar, eh, sabe todo. En comparación con un narrador de conocimiento parcial, narrador objetivo, que sería como un objeto que nos muestra lo que ocurre frente a él y que tiene una focalización externa. Excelente, chicos y chicas, nos quedamos tercera persona, no personaje, focalización cero y con conocimiento total. Continuamos con el siguiente. Ay, no, espérate, no lo borré. Borrar. Ya, ahora sí. Vamos con, creo que es el último, sí. Que el texto 3 nos dice: a los 15 días de estar ahí, le sucedió la primera desgracia a Laguna, si es que desgracia puede llamarse lo que voy a narrar. Él ya lo extrañaba, me decía. ¿No le parece raro que no me haya pasado nada? Fue un día jueves. El día anterior había nevado y el frío era intenso. Trabajábamos en una zorra y Laguna era el bandera. Su trabajo consistía en ir delante de nosotros a distancia de una cuadra, llevando una bandera roja con la cual anunciaba la proximidad del tren. Excelente. Este texto, el narrador, ¿qué tipo de persona gramatical ocupa? Primera persona, segunda persona, tercera persona. Segunda persona, dice la Cata y Génesis. A los 15 días de estar ahí, le sucedió la primera desgracia a Laguna, si es que desgracia puede llamarse lo que voy a narrar. Él ya lo extrañaba, me decía. ¿No le parece raro que no haya pasado nada? Fue un jueves. Trabajábamos en una zorra y Laguna era el bandera. Ya. En este caso, yo no estoy de acuerdo. Creo que no es segunda persona y los invito a revisar mejor. Antonia dice primera persona. ¿Alguien da más? ¿Alguien dice tercera? ¿Alguien se la juega por tercera? Dice trabajábamos. Excelente, Luis. Si dice trabajábamos, está hablando de un nosotros. Lo mismo cuando dice, si es que desgracia puede llamarse lo que voy a narrar. Cuando nos dice lo que voy a narrar, es lo que yo voy a narrar. Por lo tanto, estamos hablando de primera persona. Si bien la historia, lo que está ocurriendo, le ocurrió a Laguna y estamos hablando de él, el Laguna, el narrador lo habla desde su propia persona, ¿ya? Sí, por eso yo caché que habían visto la primera frase y claro, la primera frase nos cuenta la historia de él Laguna le ocurrió esto. Pero de hecho, después de la coma, podemos ver de que está hablando en primera persona. Él está contando lo que le ocurrió al Laguna. Por eso él dice lo que voy a narrar, lo que yo voy a narrar. Luego, como dice muy bien el Luis, dice trabajábamos en una zorra. ¿Quiénes trabajamos en una zorra? Laguna y yo, al menos. Su trabajo consistía en ir delante de nosotros. Incluso dice nosotros. Por lo tanto, sabemos que es primera persona nosotros. Plural. Primera persona plural. Según su participación, ¿qué tipo de participación tendrá este narrador? ¿Será narrador personaje o narrador no personaje? Personaje, excelente. ¿Qué tipo de personaje?
protagonista, secundario o testigo. Antonia dice secundario. ¿Alguien más se la juega por alguno de los tipos de personaje? Solo Antonia me dice secundario. ¿Alguien se la juega por otro tipo de personaje? ¿O están todos de acuerdo en que es secundario? Porque el Laguna interactúa también con el narrador. Él ya lo extrañaba, me decía. ¿No le parece raro que no me haya pasado nada? El día anterior había nevado, trabajábamos en una zorra y el Laguna era el bandera. Su trabajo consistía en ir delante de nosotros a una cuadra, llevando una bandera roja con la cual anunciaba la aproximada del tren. Todos somos Antos, dice. Excelente, Luis, me alegro. Bien, en este caso, por su participación, claro, él interactúa con el narrador. El Laguna le habla al narrador, le pregunta, oye, ¿cómo es raro que no me haya pasado nada, ¿no es cierto? Eh, y bueno, están ahí. En este caso, la verdad es que yo no estoy seguro si es que es secundario o testigo. Me inclino más por secundario, estoy de acuerdo con ustedes, pero no sabemos si a lo mejor él simplemente es un testigo, era amigo del Laguna y vio cómo le pasó un accidente. Y luego nos cuenta la historia. No sabemos, a lo mejor él estaba ahí, pero no es como que participó directamente del accidente. A lo mejor simplemente la vio y él no vio el accidente y no tuvo nada que ver. Así que nos quedamos que puede ser secundario o testigo. Sí, no estoy seguro, puede ser cualquiera de las dos, pero sí o sí es personaje y no es el protagonista. Obviamente el protagonista es el Laguna. Focalización. ¿Qué tipo de focalización tenemos en este caso? Interna, externa o cero. Luis dice pero. Ahí dice que iban a una distancia de separación. Claro, eso es lo que digo. No podemos saber si es que el narrador participó directamente en el accidente o simplemente a una cuadra de distancia vio como a Laguna, no sé, le cayó un camión encima. No sabemos lo que le pasó. Por lo tanto, puede ser testigo o personaje secundario. No lo sabemos. Tampoco sabemos cuán cercano era de Laguna. Así que por eso lo dejo como o secundario o testigo. Pero sabemos sí o sí que no es el protagonista. Que sea lo que Dios quiera entonces, claro. Focalización. ¿Qué tipo de focalización tiene? Esta debería ser fácil. Si es narrador del tipo personaje, tiene que ser sí o sí focalización del tipo Cata dice interna. Exacto. Si es que es narrador personaje, sí o sí tiene que ser narrador interna, porque sabe solamente, o sea, su foco está puesto dentro de uno de los personajes. Así que sí o sí, narrador personaje siempre va a tener focalización interna. Siempre, siempre, siempre. Por último, su grado de conocimiento, ¿cuál va a ser? El grado de conocimiento relativo. Conocimiento parcial o total. Exacto, conocimiento parcial. En este caso, el narrador sabe lo mismo que sabe el personaje. No lo sabe todo, sino que sabe simplemente parte de lo que ocurre. No sabe lo que pensaba en Laguna, no sabe excepto aquello que le dicen o que él vio. Por lo tanto, es un grado de conocimiento parcial. Excelente, chicos y chicas. La Fer creo que, no sé, parece que no alcanzó a llegar. Por hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Yo ya me tengo que ir a la casa de mi abuela, así que eso. Espero que les haya servido este repaso de los tipos de temas, los grandes temas, ¿no es cierto? Al final hice toda la clase igual, sí. Ejercitamos los tipos, los grandes temas, el amor, los tipos de amor, ¿no es cierto?
bueno, la muerte, no había ningún ejercicio de la muerte, pero los tipos de amor, los tipos de viaje y los tópicos literarios. Ejercitamos con esos tres y también ejercitamos con los tipos, la clasificación de los narradores, según la persona gramatical, primera, segunda, tercera, según la participación en la obra, narrador personaje o no personaje, si es personaje, si es protagonista, secundario o testigo, y por último la focalización, o sea, la focalización no por último, sino la focalización muy ligado al grado de conocimiento. Si el grado de conocimiento es parcial, hablamos de un narrador personaje con focalización interna o un narrador objetivo como un objeto que nos narra lo que pasa frente a él, que sería la focalización interna. Y por último, el grado de conocimiento total, en donde el narrador conoce todo, por lo tanto es un narrador omnisciente y con una focalización cero. El foco no está puesto en ningún lugar en particular, sino en todos los lugares. Excelente, chicos y chicas, espero que les haya gustado, que les haya servido esta clase, que hayan aprendido. Y nada, mañana continuamos nuevamente con, retomamos, seguimos trabajando el género narrativo. Muchas gracias, Cata, que le vaya, muchas gracias por, sí, lo voy a ir a pasar bien, voy a tomar una tortita, y me imagino que va a haber una torta, algo así. Gracias a ustedes, Cata, gracias, Nicole, que esté muy bien, gracias, Luis. Nos estamos viendo mañana, un gran abrazo, que esté muy bien, cuídense, chau, chau.